Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir a nuestro evento de Nordea de hoy. Estamos aquí todo el equipo, bueno, pues desde Carlo Fasinotti, creo que está por la puerta ahora, Cristian Balteo, Raúl, que está aquí conmigo adelante, nuestra responsable Laura Doncella y Lorenzo González. Y para quien no me conozca, pues yo también formo parte del equipo de ventas de Nordea y mi nombre es Ana Rosa Castro. Deciros que estamos todos muy contentos hoy de estar aquí, principalmente porque consideramos que este tema, el tema de inversión responsable y ESG, es bastante importante. De hecho, vais a tener aquí un vídeo que va a aparecer detrás mía mostrando algunas de las acciones que hacemos en Nordea al respecto. Y en concreto estamos contentos porque, como decía, para nosotros es muy importante por un motivo principal. En Nordea, desde hace décadas, estamos trabajando en ESG, en inversión responsable. Principalmente yo creo que lo podemos achacar al tema de que nuestra filosofía nórdica lleva muy arraigado esta temática. Principalmente porque consideramos que somos muy activos en ella. Consideramos que lo principal no es solo adoptar ciertas medidas de inversión responsable, sino llevar a cabo unos ciertos cambios de análisis de forma activa. En definitiva, mostrar a ciertas empresas y personas lo importante que es la inversión responsable y que puedan también llevarla a cabo. Hoy o hace un par de días escuchábamos en la oficina, todos nosotros, un concepto que es una palabra sueca, que es lagom. La pronunciación no voy a poder hacerla igual que lo haría un sueco, pero para aquellos que quieran buscarla en internet y googlearla, sería L-A-G-O-M, lagom. En definitiva, este concepto lo que viene a mostrar es el estilo de vida nórdico típico. En definitiva, vivir de una forma o disfrutar del presente de una forma responsable para tener una mejor calidad de vida y un mejor futuro. Esto lo hacen, bueno, pues algo que va a sonar raro, pero principalmente es en lo que se basa, es ni demasiado poco ni demasiado mucho. En definitiva, ser conscientes de que tenemos unos recursos escasos y vivir conscientes de que tenemos que tener un uso moderado de ellos. En definitiva, llevar una vida con un día a día responsable tanto en, bueno, pues gastar menos energía, menos agua, llevar a cabo el reciclaje. Todo esto, como digo, de una forma diaria, no hacerlo de una forma puntual, acordándome de, bueno, hoy quizá tengo que reciclar más o gastar menos agua. Hacerlo de forma diaria para poder tener ese futuro mejor que os comentábamos. Y nosotros en Nordea pensamos que es verdad que ya está demostrado que invertir en un fondo responsable no tiene que ir en detrimento de la rentabilidad. Es verdad que se puede obtener muy buena rentabilidad invirtiendo de una forma responsable, pero también pensamos que invertir responsablemente o según los criterios ESG no significa solo buscar una buena rentabilidad, sino que también significa buscar o querer formar parte del cambio. Querer formar parte de ese cambio, de la lucha contra tantos problemas que ya tenemos en el mundo y sobre todo querer tener un futuro mejor. Nosotros esto no queremos hacerlo de una forma puntual, como os decía, este lagom es algo de llevar a cabo esta tendencia o esta temática de forma diaria y somos muy activos, decía al principio. Bueno, pues por ello que no queremos hacer un evento puntual donde hablemos de ESG y olvidarnos. Queremos hacer de esto de forma periódica. De hecho, hoy nuestra responsable nos comentaba que el 3 de julio del año 2019, el próximo año, queremos hacer el mismo evento para comentaros los cambios que hemos hecho, cómo vemos la tendencia y cómo está evolucionando. En definitiva, yo creo que todos somos conscientes de que el cliente final está pidiendo cada vez más inversión responsable y que las entidades están moviéndose de una forma encaminada a todo esto. Por lo tanto, deciros que hoy lo que queríamos hacer era mostraros por qué para nosotros la inversión responsable es tan importante. Para ello, bueno, pues hoy tenemos digamos una agenda bastante completa. Yo no me voy a dilatar más. Vamos a tener con nosotros a Francisco Garayoa, que es director responsable de Expansive. Después vamos a tener una presentación de Cristian Balteo, que nos va a hablar de cómo entendemos ESG en Nordea y cómo lo aplicamos. Y para terminar, mi compañero Lorenzo González va a hablar de una temática que considero que es bastante interesante, que es el cambio climático. ¿Por qué es importante para nosotros y por qué creemos que es un problema que también puede tener una serie de, digamos, aportes o llevar a cabo una economía mucho más interesante? Con esto termino la presentación y doy la palabra a Francisco Javier. Muy bien, lo primero agradecer a Nordea el que haya organizado este acto y además en un entorno tan bonito. La verdad que, bueno, aparte de todo, se sitúa en este tipo de actos organizados por Nordea dentro de un clima que encaja perfectamente con estos principios que acaban de explicarnos. Desde Expansive, bueno, agradecer también a todos quienes estáis siguiendo todas estas iniciativas que parten de los asociados
y que de alguna forma ponen en valor sus experiencias y comparten con nosotros algo que es la impronta de cada una de las entidades. En este caso, y hablando de Nordea, Nordea es un referente clave, además de por la filosofía, que es un poco el fondo de su actividad, en cómo se materializa en los productos que tienen, cuáles son las características, cómo abordan la parte ambiental, los temas sociales, el impacto que tiene y la gobernanza en sí. Y luego la claridad de proyectar actividades complementarias que van a un nivel de compromiso mayor, como es la parte del engagement. Y bueno, la sorpresa que yo he tenido cuando he estado en alguno de sus eventos y he visto cómo realmente lo hacen, cómo se materializa, que muchas veces no solo vale explicarlo teóricamente, sino que verlo, cómo realmente se genera ese engagement y cómo se pone en valor estos criterios ambientales, sociales y de gobernanza. La verdad que el compromiso de nuestra asociación, es una asociación sin ánimo de lucro, es dar visibilidad a este tipo de experiencias, el poner en valor lo que ellos nos pueden trasladar y luego que no se quede únicamente en una charla, sino que además el mercado funcione, o sea, que existan productos para aquellos inversores institucionales, inversores retail, banca privada, un poco cada uno de los segmentos que corresponda y que se encuentren con productos que respondan a esta filosofía que se explica aquí. Entonces, bueno, celebrar, en este caso, la iniciativa de Nordea y de alguna forma, pues, por añadir algo más, sí que querría mencionar que a nivel de marco regulatorio, a nivel de iniciativas de la Unión Europea, a nivel de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o sea, hay un microclima general que está propiciando el que los criterios ASG vayan implantándose y además de una forma general, o sea, que es un poco global y en todos los mercados europeos, en España, por supuesto, también. Entonces, en la asociación somos conscientes de cómo quienes mayor conocimiento tienen del mundo de la ESG, porque su cultura de país, su experiencia y sus productos tienen más, hablando en términos track record, en términos de antigüedad, realmente están trasladando al mercado español su experiencia. Y en ese sentido, pues sirva el agradecimiento de la asociación por estas actividades y estas iniciativas que de alguna forma sirven para que todos entendamos más qué es lo que hay detrás y que además nos permitan pues, ir directamente a buscar este tipo de soluciones para nuestros clientes o para sus clientes, por hablar con propiedad. Pues bueno, muchísimas gracias. Yo creo que aquí los protagonistas son quienes ahora nos van a explicar el detalle de cómo aborda Nordea la ESG y luego, como se ha mencionado antes, pues el enfoque medioambiental. Lo dicho, como empiezo, termino. Gracias y que esta sesión sea, salgamos todos impactados. Yo suelo salir, la verdad, con lo cual la expectativa mía es así. Muchas gracias. Pues bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. No sé si me escucháis bien en el fondo, sí. Primero que nada, rebajar las expectativas que acaban de elevar drásticamente. No va a ser para nada impactante ni interesante. Vamos a empezar con expectativas bajas a ver si os sorprendemos positivamente al final de la jornada. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por venir en un día como hoy que provoca quizás más estar en una terraza tomando una caña para asistir, digamos, y escucharnos por una hora o así, hablar sobre un tema que está tomando una relevancia tremenda en la industria de la gestión de activos y que esperamos también esté tomando una relevancia importante en la vida diaria del cliente final. Mientras más se internalice y más venga esta demanda de los inversores de todos los segmentos institucionales, retail, de banca privada, pues va a haber mayor motivación para que no solo Nordea, sino todas las gestoras en general continúen desarrollando soluciones que integren la inversión socialmente responsable.
Mi labor durante el día de hoy es daros una pequeña introducción a lo que es el concepto de inversión socialmente responsable y tratar de muy brevemente explicar cuáles son las distintas metodologías, las distintas maneras de enfocar la inversión socialmente responsable en la industria de gestión de activos, así como pasar algunos minutos sobre cuál es la manera en que Nordea lo hace, desde cuándo y cómo integramos la inversión socialmente responsable en nuestros productos y finalmente mencionar uno de estos productos que quizás puede ser un buen punto de entrada, una buena manera de aproximarnos, de entrar por primera vez a la inversión socialmente responsable. Lo primero de lo que vamos a hablar en el día de hoy es el auge de la inversión socialmente responsable. Y como decíamos anteriormente, nosotros hemos visto un incremento de la demanda, de los cuestionamientos, de las preguntas, del interés de los inversores de todos los segmentos, desde los inversores más institucionales, los grandes planes de pensiones, las grandes fundaciones, hasta los inversores de banca de ventanilla, de banca retail de la calle, que están demandando más y más productos que incluyan, que integren inversión socialmente responsable. Pero el enfoque general global de inversión socialmente responsable, y no sé si esto se ve hacia el final de la sala, es lo que las Naciones Unidas desarrollaron, son los principios de Naciones Unidas para inversión socialmente responsable, el UNPRI, United Nations Principles for Responsible Investments. Estos principios se crearon en el año 2006, son 6 principios que buscan sobre todo fomentar en la industria de gestión de activos la integración de criterios ESG o ASG en español en los principios de inversión, pero también incrementar la cantidad de disclosure, de reporting, de información, de transparencia que le hacemos llegar a los inversores sobre el impacto medioambiental y el impacto social y el impacto de gobernanza corporativa que sus inversiones tienen sobre la economía global y sobre el medio ambiente. Nordea fue uno de los pioneros, una de las primeras entidades en firmar el UNPRI del año 2007. Recordemos que empezaron en 2006, nosotros firmamos en 2007 y si bien comenzamos con en torno a unas 150 entidades que gestionaban en torno a unos 7, 8 trillones o billions de euros. En este momento estamos en más de 1.600 signatarios y más de 70 billones o 70 trillions de US dollars, perdón, no euros. Con lo cual ha habido un claro aumento, no solo de gestores de activos, sino también de asset owners, es decir, de inversores. Otro evento que ha, digamos, fomentado aún más la popularización de la inversión socialmente responsable fue la creación en el año 2015 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, UN Sustainable Development Goals, a los que me referiré por vicio probablemente como SDGs de ahora en adelante, o SDGs. Los SDGs son los objetivos que se planteó las Naciones Unidas en el año 2015 para sustituir los objetivos del milenio. No sé si recordaréis vosotros, en el año 2000, Naciones Unidas planteó unos objetivos del milenio, sobre todo a nivel estatal, a nivel de los distintos Estados miembros, para tratar de alcanzar algunos objetivos nobles, reducción de la pobreza, reducción de la mortalidad infantil, y etcétera, varios de estos parámetros de índice de desarrollo humano. En 2015, cuando se cumplieron los 15 años que se había establecido para alcanzar esos objetivos, y buena parte de ellos se alcanzó, Naciones Unidas decidió sustituirlos por estos 17 objetivos. 17 objetivos que marcan la agenda de prioridades para el desarrollo sostenible de aquí al año 2030, los próximos 15 años. Algunos de ellos son bastante amplios, bastante, diría, difusos, como por ejemplo eliminar la pobreza, y son objetivos en los que quizás es difícil, digamos, que nosotros vayamos a una empresa y le digamos ¿qué estás haciendo tú para ayudar a erradicar la pobreza? Pero hay otros que sí son bastante más concretos, como el objetivo número 13, ¿qué estás haciendo tú para disminuir el impacto medioambiental de tus operaciones? O incluso el objetivo número 11, que se refiere a ciudades sostenibles. ¿Qué tipo de soluciones ofreces tú a tus consumidores que están ayudando a hacer las ciudades un entorno más sostenible desde un punto de vista medioambiental? Lo que aclaran los SDGs, a diferencia de los objetivos del milenio, es que para conseguir estos objetivos ya no solo basta con el compromiso estatal, no basta que los gobiernos o los estados implementen políticas para alcanzarlos, requieren la intervención privada, requieren que todos los consumidores,
todos nosotros nos comprometamos y que las empresas también se comprometan para alcanzar estos objetivos. Es por eso que han sido, digamos, aceptados, yo diría casi por consenso en la industria, como los objetivos en los que podemos, digamos, sentarnos a discutir con las empresas como inversores para ver verdaderamente qué es lo que están realizando para ayudar en la consecución de cada uno de estos objetivos. Ahora bien, cuando hablamos de inversión socialmente responsable o de ESG o de ASG o de inversión ética, hay muchos conceptos. Algunos son sustitutos de los otros, pero algunos de ellos son considerablemente distintos. Una de las cosas que nosotros creemos que es muy importante es que haya una cierta alineación de conceptos, que tanto el inversor institucional como el inversor retail, como los gestores, estemos hablando en el mismo idioma, o que estemos hablando de las mismas cosas. Y eso requiere que entendamos cuáles son las distintas maneras que hay de aproximar la inversión socialmente responsable. Porque hay, como en todo en la vida, distintos niveles. No hay solo blanco y negro, sino que hay distintos steps, distintos grises. De entre las metodologías, digamos, más famosas o las distintas maneras que hay de aproximar la inversión socialmente responsable, nosotros estamos destacando unas 8 de ellas. 7 de ellas. 4 de ellas son las que llamamos metodologías o enfoques de nivel corporativo y 3 de ellos son a nivel de producto. ¿Qué quiere decir? Pues que 4 de ellas, las primeras 4, se pueden aplicar, una gestora de activos las puede implementar en toda su oferta de soluciones. Son una política corporativa que tiene un impacto sobre todo lo que hacemos. Mientras que las 3 últimas se refieren más a esfuerzos que podemos hacer en casos puntuales, en fondos específicos, donde queramos tener un enfoque aún mayor en temas de inversión socialmente responsable. Yo no voy a explayarme demasiado en cada uno de ellos, vamos a revisar algunos de ellos cuando hablemos del enfoque de Nordea, pero simplemente para explicar brevemente, uno de los primeros enfoques es lo que llamamos engagement y voto. Engagement se podría traducir, es difícil traducirlo al español, se podría traducir como activismo. Esto quiere decir que nosotros nos vamos a comprometer, vamos a entrar en diálogos, pero mucho más que en diálogos, en discusiones y en el trabajo del día a día de las empresas para hacerles saber cuáles son nuestros objetivos en términos de inversión socialmente responsable, cuáles hemos identificado que son los riesgos y oportunidades que ellos tienen en términos de ESG o de ASG y cómo creemos que ellos deberían cambiar su manera de trabajar o mejorar su manera de trabajar para reducir estos riesgos y para aprovechar estas oportunidades. Una de las herramientas más típicas es el voto o el activismo en las asambleas generales de accionistas. Pero Nordea lo lleva un paso más allá y ya lo veremos. El segundo, y quizás el más popularizado, el más sencillo de aplicar, es lo que se llama la exclusión, el screening negativo. Es decir, yo desde un punto de partida comienzo con un universo de inversión del que voy a excluir todo tipo de empresas y sectores con las que yo simplemente no estoy de acuerdo. Empresas en las que yo no quiero invertir y por ende yo no les quiero dar capital para que operen porque operan de maneras o en sectores con los que mis valores no se alinean. Los casos más comunes son armas de destrucción masiva, armamento nuclear, armamentos químicos, armas biológicas, minas antipersonales, bombas de racimo, en algunos casos la producción de energía por quema de carbón, en otros casos puede ser tabaco, pornografía, casinos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos los filtros basados en normas. Ya no estamos hablando de sectores en específico, sino empresas de cualquier sector que han sido identificadas como que están en violación flagrante de ciertas normas internacionales, normalmente en temas de derechos humanos o de protección medioambiental. Y el último a nivel corporativo es lo que llamamos la integración ESG. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos así como consideramos el posicionamiento estratégico de una empresa, su valoración, su capacidad de generar flujos de caja, pues también vamos a considerar cuáles son los riesgos ESG que tiene y lo vamos a integrar en nuestro proceso de análisis. El análisis ESG va a ser uno de los inputs, uno de los ingredientes de nuestro análisis antes de tomar una decisión de inversión. A nivel de producto, pues hay distintas maneras de aproximarlos. 3 de ellas son lo que llamamos filtros positivos o best in class. Esto quiere decir que vamos no a castigar a las mejores empresas, sino enfocarlo de una manera distinta. Vamos a premiar a las mejores. Vamos a seleccionar a las mejores empresas
dentro de cada uno de sus sectores o incluso en términos intersectorial, independientemente de sus sectores, vamos a invertir en las empresas que tienen las mejores prácticas en términos de ASG. Tenemos otro que se llama temáticas de sostenibilidad, es decir, son carteras, son fondos, son productos que su filosofía de inversión implica invertir en empresas que tienen una temática que está muy relacionada a los temas ASG. El ejemplo más concreto es términos medioambientales, es decir, fondos que invierten en energías renovables o en empresas que mejoran la eficiencia, el uso más eficiente de los recursos, etcétera, etcétera, como es el caso de uno de nuestros fondos que ya os comentará Lorenzo más adelante hoy. Y la última metodología, la más novedosa, la última que ha entrado en este universo, y es quizás la única en la que Nordea no tiene ningún producto, en la que nosotros todavía a día de hoy no implementamos en nuestras carteras, es lo que se llama inversión de impacto. Inversión de impacto vendría a ser lo más cercano a la filantropía que podría haber. La filantropía no tiene fines de lucro. La inversión de impacto sí que tiene fines de lucro, pero tiene que combinar el lucro con un objetivo social. Es decir, se invierte específicamente en proyectos, en empresas que tienen un objetivo de mejora social. Microcréditos, por ejemplo. Vamos a ofrecer capital a una empresa que da microcréditos o le vamos a dar un préstamo a una empresa que da microcréditos en países emergentes a mujeres emprendedoras. O vamos a comprar un bono, una emisión, o vamos a invertir en una empresa que se ha creado una cooperativa para construir una infraestructura que va a conectar una zona de producción agrícola con un puerto desde el cual esos productos agrícolas van a poder salir. Es decir, proyectos muy concretos de impacto social y que a día de hoy son bastante limitados, es un universo bastante nicho y que por ende tiene muy poca liquidez, ¿vale? Con lo cual es bastante complicado encontrar este tipo de metodología en fondos UCITS, en fondos de liquidez diaria, como los que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a invertir. Eso es más o menos lo que ofrece la industria y la pregunta es ahora, ¿qué es lo que hacemos en Nordea? Pues en Nordea tenemos, como decíamos, más de una década comprometidos con la inversión socialmente responsable. Empezamos ya en el año 2007 con la firma de los principios de inversión responsable de Naciones Unidas, el lanzamiento de nuestro Global Climate and Environment Fund, que es nuestro fondo de temáticas de sostenibilidad, hace ya una década, y una serie de distintas iniciativas en las que hemos ido avanzando a través de los años para integrar más los criterios ESG en nuestras políticas de inversión. Pero para ir un poco más concretos, a nivel corporativo hacemos tres cosas, tres de las cuales ya hemos hablado. Lo primero es que hacemos engagement. Esto está muy, digamos, en la fibra de la cultura nórdica, escandinava, incluso yo diría sueca, que es que todo hay que hablarlo. Todo hay que hablarlo y preferiblemente todo hay que consensuarlo. El primer paso de Nordea a nivel corporativo no es la exclusión. El primer paso es el engagement, la discusión. Primero yo voy a tratar de explicarte, de darte mis razones de por qué yo creo que algo que tú estás haciendo no está bien y cómo creo que lo podrías cambiar para mejorarlo, para reducir tu impacto ESG o el impacto que los riesgos ESG tienen en tu empresa. Y luego, pues consideraré tomar medidas al respecto si veo que hay cambios o no. Entonces, lo primero es el engagement, el activismo. Lo segundo vendría a ser la lista de exclusión a nivel corporativo. Y esto es un listado de empresas que está público en la web de Nordea, que Nordea ha excluido de todos sus fondos. Esto aplica a todos los fondos de Nordea. Son empresas en las que simplemente nosotros no queremos invertir, ya sea porque operan en sectores que nosotros creo que son inconvencibles de cambiar. Por ejemplo, si tú eres una empresa cuyo principal negocio es la fabricación o el mantenimiento de armas nucleares, yo no te voy a poder convencer de que dejes de hacerlo, porque ese es tu negocio. Y yo simplemente no quiero invertir en armas nucleares. Por otro lado, si tú eres una empresa energética y la fuente de energía es la explotación o la quema de carbón y la mitad de tu energía proviene de la quema del carbón, es muy complicado convencerte de que salgas de ese negocio a estas alturas una vez que está comprobado científicamente y hay un consenso del 97% de los científicos a nivel global sobre el impacto que tiene la quema de carbón sobre el cambio climático. Entonces, hay ciertos sectores, ciertas empresas que nosotros excluimos, pero siempre tratamos primero de dialogar y luego, si no funciona, vamos a la exclusión.
Y lo último que hacemos a nivel corporativo y que implica también, aplica a todos nuestros fondos es que le damos a todos los gestores de nuestros fondos de gestión interna, de renta variable y de renta fija acceso a una de las bases de datos más amplias sobre análisis ESG para que ellos puedan incluir criterios ESG en su proceso de inversión. ¿Qué hacemos a nivel de producto? Pues a nivel de producto tenemos tres tipos de productos. Tenemos los productos que incluyen filtros de exclusión. Estos normalmente son productos que hacemos para clientes institucionales que tienen un deber fiduciario y ellos quieren ir más allá de lo que es la lista de exclusión de Nordea. Entonces dicen, yo quiero que tú automáticamente, apenas salga una violación flagrante de derechos humanos de una empresa, no hagas engagement, sino que excluyas directamente. O mira, yo sé que tú excluyes armas nucleares y producción de carbón de más del 30%, pero es que yo aparte quiero que tú excluyas tabaco. Entonces, hazme un fondo a mí donde tú no inviertas en tabaco. Esto es lo que llamamos fondos con filtros de exclusión y aplica solo a determinados productos en los que el tema ESG es más importante. Luego tenemos una de nuestras gamas de productos más importantes, la gama STARS, que es lo que nosotros llamamos el enfoque de Nordea al Best in Class. Best in Class es, yo voy a invertir en las empresas que en términos relativos son las mejores en términos ESG, las que cumplen unos estándares mínimos de comportamiento en términos de riesgos medioambientales, de responsabilidad social y gobernanza corporativa. Y sobre eso vamos a hablar en unos minutos. Y por último, tenemos las temáticas de sostenibilidad, que como decíamos anteriormente, son fondos que su filosofía de inversión, su proceso de inversión está enfocado directamente a invertir en un cierto tipo de empresas que están estrechamente relacionadas a uno de los tres factores ESG. En este caso, nuestro fondo, el Global Climate and Environment Fund, es los riesgos medioambientales. Y sobre esto os va a hablar Lorenzo en unos minutos. Para implementar este análisis más intensivo ESG, sobre todo en nuestros fondos STARS, en nuestra gama STARS, nosotros contamos con el apoyo del equipo de inversión responsable de Nordea, un equipo de los mejores dotados y de los que tienen más experiencia en la industria de gestión de activos a nivel europeo, que se encarga de analizar todas las empresas que entran en nuestros fondos STARS y de hacer el engagement periódico, de seguir el follow-up, hacer las discusiones periódicas con estas empresas al menos 2 veces al año, y también la parte del equipo que se encarga de gobernanza corporativa y derechos de votos, los que van a las asambleas generales de accionistas y votan y participan en cada uno de los puntos que se discuten en ellas. Hablando de derechos de votos, todos los votos de Nordea en las asambleas generales de accionistas de todas las empresas que están en todos los fondos de inversión de Nordea están disponibles en una página web donde podéis ver qué tipos de sectores están en estas empresas, cuántas de ellas han tenido asambleas generales de accionistas en el último periodo, cuáles han sido los puntos que se han discutido y cuál ha sido el voto de Nordea en cada uno de ellos. Con lo cual, transparencia total. Como decíamos, los principios de inversión responsable de Naciones Unidas no solo nos invitan a integrar el análisis ESG, sino también a ser más transparente, a fomentar la publicación de información y de datos para que los inversores puedan tener más información sobre cómo está siendo invertido su dinero. Ya hemos visto entonces cuáles son los principales enfoques de inversión socialmente responsable en la industria, cuáles son los enfoques que utiliza Nordea en sus fondos, y ahora nos vamos a centrar por unos minutos en uno de estas familias, lo que nosotros llamamos la gama STARS, la gama donde integramos el análisis ESG. Y vamos a hablar específicamente del Global STARS Equity Fund. Lo primero es hablar qué quiere decir o qué es lo que incluye, qué es lo que viene dentro de un fondo STARS, cuáles son sus objetivos, sus razones de ser. Pues lo primero, el primer mito que nosotros queremos hacer desaparecer o queremos que desaparezca de vuestras cabezas es que hacer inversión socialmente responsable implica dejar dinero sobre la mesa, implica obtener menos rentabilidades. La gama STARS lo prueba, sobre todo los fondos en los que tenemos un track más largo, tenemos varios años de lanzamiento, que se puede batir de manera consistente al índice de referencia, aún siendo inversores responsables. Y digo aún siendo y no precisamente porque somos inversores responsables, porque no hay una prueba científica de que el análisis ESG añade alfa o ayuda a batir un índice de referencia. Lo que sí podemos decir sin ningún miedo es que integrar análisis ESG
no va a restar rentabilidad de las carteras. Tenemos manera de comprobarlo en el track record de nuestros fondos. Lo segundo es que invertir socialmente responsable se puede enfocar de muchas maneras, pero nosotros creemos que la manera óptima es integrando el análisis ESG dentro del proceso de inversión y que el análisis ESG tenga tanta importancia, sea tan preponderante como el análisis fundamental. Y ya vamos a explicar en unos minutos a qué nos referimos. Y por último, que no basta con analizar las empresas y analizar sus riesgos ESG antes de invertir, cuando hablamos con ellos la primera vez, antes de tomar la decisión, sino que hay que hacer seguimiento a esta relación, hay que hacer engagement, hay que ser activos en la relación con las empresas para verdaderamente tener un impacto sobre ellas. Va a ser mucho más fácil impactar y tener una sociedad verdaderamente que opere o que funcione de manera más responsable si nosotros somos un stakeholder importante para esa empresa. Si yo no soy un inversor y yo simplemente te excluyo, pues la empresa puede decir, pues ¿sabes qué? Ya habrá otro que me dé su dinero. Pero si yo soy un inversor, la empresa va a estar preocupada de que yo esté contento, de que yo esté comprometido con la empresa. Y aparte de eso, nosotros tenemos la oportunidad de explicarle a la empresa por qué creemos que para ella misma tiene sentido, por qué es de su propio beneficio que ella cambie las maneras en las que opera o que gestione mejor los riesgos a los que está expuestos. Entonces, para resumir los ingredientes, integración, y aquí lamento que no se pueda leer, pero lo vamos a ver en una slide un poco más clara, integración de los componentes fundamentales, que son el triángulo azul, con los componentes ESG, que son los verdes, unos criterios mínimos de cumplimiento, es decir, no solo basta con, sí, yo me comprometo a hacerlo mejor, no, tiene que haber un criterio mínimo, un comportamiento mínimo, un nivel de gestión mínima de los riesgos medioambientales, de responsabilidad social y de gobernanza corporativa, y a partir de ahí sí que podemos apostar en la mejora. Pero obviamente no vamos a invertir en empresas que son claramente violatorias de normativas o empresas que, aparte de ser claramente violatorias, no están dispuestas a cambiar absolutamente nada de su comportamiento. Y lo último es el activismo, y en unos segundos vamos a ver un pequeño clip de unos segundos de un video que ejemplifica lo que nosotros llamamos engagement. ¿Qué quiere decir la integración? Pues la integración en los fondos STARS quiere decir que nosotros tenemos un equipo de inversión, un gestor y unos analistas que se encargan de analizar cuáles son los factores claves sectoriales que hacen a una empresa competitiva de manera sostenible, cuáles son las empresas que están expuestas al crecimiento estructural, que las van a hacer rentables en el largo plazo, cuál es la valoración a la que yo quiero comprar esa empresa para que tenga sentido tenerla en mi cartera, pero eso es solo una parte del análisis. Y esto puede ser óptimo, puede ser una valoración increíblemente atractiva, con un grandísimo potencial de crecimiento y unas ventajas competitivas súper sostenibles, pero tenemos que considerar también analizar toda la cadena de valor de la empresa y analizar si los riesgos en términos ESG a los que esa empresa está expuesta pueden tener un impacto material sobre su modelo de negocio. Porque la valoración se hace con descuentos de flujos de caja, ¿verdad? Yo estimo qué es lo que esa empresa va a ingresar en el futuro y traigo esos flujos de caja al presente y digo, esto es lo que vale la empresa ahora. Pero si hay un riesgo ESG material muy importante que puede impactar esos flujos de caja, mi valoración no sirve para nada. Entonces, combinar el análisis fundamental y estratégico con los riesgos ESG para garantizar que somos capaces de generar valor sostenible para los accionistas. ¿Cómo se hace el análisis ESG? El análisis ESG se hace analizando 5 variables. Lo primero es el modelo de negocio. Y esto es lo que es muy bueno aclarar, porque nosotros, por ejemplo, no excluimos las empresas de tabaco de nuestros fondos de inversión. El sector tabaco no está excluido, el sector pornografía no está excluido. Pero sí que el modelo de negocio de esas empresas, y ese modelo de negocio vale un 30% sobre nuestro análisis, es 0 sobre 30. Con lo cual, en la práctica, en nuestras Gamma Stars, jamás hemos tenido una empresa de casinos, jamás hemos tenido una empresa tabacalera, jamás hemos tenido una empresa que opere en el negocio de la pornografía. Porque el modelo de negocio tiene un peso muy importante en el análisis. Luego vamos a analizar la calidad de la gobernanza de la empresa, qué tan transparente es la empresa, cómo se gestiona esa empresa, y vamos a analizar los 3 pilares: gobernanza corporativa y ética, medio ambiente y responsabilidad social.
y nos vamos a enfocar en los factores que sean más relevantes. Es decir, si yo estoy analizando una empresa minera, pues me voy a enfocar más en riesgo medioambiental. Si estoy analizando una empresa, una red social, pues me voy a enfocar más en la gobernanza corporativa y la ética, porque el riesgo viene aquí de los datos que tienen sobre sus clientes. En una empresa minera o de extracción, el riesgo viene sobre todo del impacto medioambiental. Y el tercer componente que decíamos anteriormente, y quizás ahora podemos ver ese clip de que hacía referencia, es el engagement. Pero el engagement no es el engagement tradicional. El engagement tradicional, y esto es lo que hacen todos los gestores, es que antes de ellos comprar una acción, o los analistas, ellos van y se reúnen con las empresas, van y se reúnen con el Chief Investment Officer, con el jefe director financiero de la empresa, y analizan cuáles son los riesgos que hay en sus operaciones, cómo está la cuenta de resultados, cómo está el balance, pero eso es engagement simplemente fundamental. Y luego podemos ir a votar a la Asamblea General de Accionistas, pero no hay nada ESG, no hay nada de inversión socialmente responsable en ese tipo de engagement. Hay otro tipo de engagement que es lo que llamamos el engagement ESG, donde vamos a hablar ya de los riesgos que vienen desde este punto de vista. Es decir, y voy a nombrar nuevamente el caso de Antofagasta, que es una empresa de extracción de cobre en Chile. El engagement tradicional nos haría ir a hablar con el Chief Investment Officer y decirle, mira, hay un riesgo operativo importante que es que tú necesitas mucha agua para extraer cobre. ¿Cómo lo estás gestionando? ¿De dónde sacas el agua y cuánto te cuesta? Vale, ese sería el engagement tradicional. En el engagement ESG es, vale, ¿de dónde estás sacando el agua y cuánto te cuesta? Está muy bien, pero la pregunta es, ¿esa agua que tú estás usando tú, a quién se la estás quitando? ¿Cuál es el impacto social en el área donde tú operas que tiene que tú estés sacando el agua de ahí? ¿A quién le estás quitando el agua? ¿Y qué tan sostenible es que tú sigas operando en esa región si tú le estás quitando el agua a una comunidad que tiene 700 años ubicada en esa localización? También el engagement ESG trata violaciones de normas, por ejemplo, Facebook, por ejemplo, Samsung, por citar algunas. Y lo que nosotros llamamos el engagement de nueva generación es el engagement de temáticas avanzadas. Y es aquí donde entran los SDGs, los Objetivos de Desarrollo de Naciones Unidas. Y sobre los SDGs no es simplemente que nos sentamos a discutir con las empresas o que os decimos que nos sentamos a discutir con las empresas sobre cuáles son los objetivos en los que están trabajando, sino que también nos reportamos de manera trimestral. Cada uno de nuestros fondos STARS tiene un reporte donde os explicamos cuáles han sido las empresas a las que hemos contactado durante el trimestre, las interacciones más relevantes que hemos tenido, cuál es el rating que tenemos sobre esas empresas, cuáles son los riesgos que hemos identificado, cuáles son las políticas que la empresa está implementando para reducir esos riesgos y, por último, qué objetivo de desarrollo sostenible, qué SDG, hemos seleccionado para trabajar en esta empresa, cómo esta empresa está ayudando a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. La gama STARS cuenta con 4 fondos en nuestra SICAV luxemburguesa y hay otro fondo que está registrado en Suecia, es una SICAV sueca. Y aquí podéis ver los distintos fondos que tenemos. El Emerging Stars, que es el que tiene el track record más largo desde 2011. El Nordic Stars, que invierte en renta variable escandinava. El Global Stars, que invierte en renta variable global. Y el European Stars, que invierte en renta variable europea. El fondo sobre el que os voy a quitar 3 minutos hoy es el Nordea 1 Global Stars Equity Fund. Y lo primero es decir qué fondo es, para los que estéis familiarizados. Es un fondo de renta variable global con un índice de referencia tradicional de renta variable global, el MSCI World All Country. No tiene un benchmark ESG, no tiene un benchmark de inversión responsable, con lo cual lo que nosotros queremos batir es al mercado en general, y es lo que hemos venido haciendo desde el lanzamiento. Sigue un proceso de inversión bottom-up fundamental, de abajo arriba, análisis fundamental, no análisis top-down. Es una cartera de alta convicción que tiene entre 40 y 70 valores en los que nuestro gestor apuesta más, con un tracking error de en torno a entre el 3 y el 5%, es decir, es un fondo de gestión activa. El fondo está gestionado por Johan Swan desde su lanzamiento en el año 2016 y está enmarcado dentro del Fundamental Equities Team, donde contamos con 17 analistas sectoriales y regionales que nos ayudan a elegir los valores, las Global Stars, las estrellas a nivel global, así como el apoyo del equipo de Responsible Investment, donde tenemos 6 analistas ESG y 2 especialistas en gobernanza y derechos de voto.
Muy brevemente, unas pinceladas sobre el proceso de inversión. Llamamos el MOAT score. El score sería la nota o la calificación del MOAT. ¿Qué es el MOAT? No sé si vosotros tenéis la imagen en la cabeza. Yo la tengo, un castillo medieval rodeado por una fosa llena de agua circular. El MOAT es esta fosa circular. Lo que nosotros queremos ver es cuáles son las empresas que tienen una fosa que verdaderamente las proteja, las que tengan una fosa bastante profunda o ancha, que va a permitir que ese castillo, que esa empresa, siga intacta, que no pueda ser dominada por otra empresa. Y aquí analizamos las distintas variables que veis en la gráfica. Ahora bien, ¿cómo se integra el ESG en este análisis? Pues lo que nosotros tratamos de conseguir en general cuando compramos renta variable es tratamos de buscar empresas que sean capaces de generar valor económico. Eso quiere decir, tienen que ser empresas cuya rentabilidad sobre el capital invertido sea superior al coste medio del capital. Normalmente el balance de una empresa está compuesto por dos partes, la deuda y el equity, el capital. Normalmente la deuda, yo me comprometía que voy a pagar una cierta rentabilidad, digamos el 5% sobre mis bonos, y si yo tengo un balance en el que tengo 50% capital y 50% deuda, pues yo tengo que generar una rentabilidad suficiente como para pagar ese 5% y luego retribuir a mis accionistas, ¿vale? Entonces, si yo tengo un coste medio, si yo tengo una rentabilidad sobre mi capital del 10% y el 50% de mi balance está en deuda, pues yo le puedo pagar a esta mitad el 5% y me queda para la otra mitad el 7,5%. Entonces, le puedo generar al accionista una rentabilidad bastante atractiva. Si por el contrario mi coste del capital es del 10 y yo genero una rentabilidad del 8, pues a los bonos les tengo que pagar sí o sí. Lo que voy a terminar haciendo es que le voy a pagar menos rentabilidad al accionista. Entonces, la idea es encontrar empresas que paguen más rentabilidad que su coste medio del capital. Lo que sucede es que, lamentablemente, no existen empresas que sean capaces de generar esta rentabilidad superior al coste del capital por 700 años. Entonces, esa sobrerrentabilidad, ese valor económico añadido, se va difuminando, se va erosionando durante el tiempo. La manera en que nosotros integramos el análisis ESG es porque creemos que el análisis ESG es bastante predictivo a la hora de decirnos qué tan rápido se va a diluir esa capacidad de generar rentabilidades superiores. Creemos que las empresas que tienen un perfil ESG pobre, esa capacidad de generar sobrerrentabilidades va a desaparecer muy rápido, y aquellas que tienen un perfil ESG más fuerte van a poder mantener esas rentabilidades por un tiempo mayor. Es una historia muy bonita, pero se ha concretado en resultados. Lamentablemente creo que no se lee muy bien, pero aquí tenemos el gráfico de rentabilidad histórica de nuestro Global Stars Equity Fund en su clase de inversiones de banca privada, es decir, la que pueden comprar la mayoría de los inversores. Y si bien el fondo tiene de solo 2 años, sí que hemos sido capaces de batir al índice de referencia, no en los primeros 6 meses del lanzamiento del año, en 2016, pero sí tanto en 2017 como en lo que va de año en 2018. Con lo cual, desde el lanzamiento lo hemos hecho mejor que el índice de referencia. También es el caso para nuestros fondos Emerging Stars, que es el fondo de renta variable emergente, y también es el caso para nuestro Nordic Stars, que es el fondo de renta variable nórdica. Y con esto yo he llegado al fin de mi presentación, me he pasado unos minutillos, con lo cual pido disculpas y os invito, si tenéis preguntas, dudas, etcétera, las podemos discutir posteriormente, porque en este momento va a venir mi compañero Lorenzo, que os va a hablar de otra solución, una solución de temáticas de sostenibilidad, el Nordea 1 Global Climate and Environment Fund. Muchas gracias. Vaya. No, era yo. ¿Pero como negocio interior? Sí, me da igual. Porque si vas a ir más... Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de estar aquí hoy. Voy a empezar con una buena noticia.
y es que soy el último, por lo tanto, vamos a intentar hacer una charla amena, breve, de un tema que en Nordea nos importa bastante, un tema que creemos que todos sabemos en mayor o menor medida, un tema que nos puede afectar en el día a día y también en las inversiones. Hablamos del cambio climático y del medio ambiente y avanzaremos un poco sobre el tema concretando con un fondo de inversión que tenemos que directamente trata de abarcar este tema, que es Nordea Global Climate and Environment Fund. Pero antes de hablar, como os comentaba, del fondo, ¿por qué creemos desde Nordea que es importante tener en cuenta el medio ambiente y las soluciones medioambientales? En primer lugar, algunos nos habréis visto con esta imagen. Igual por los colores que tenemos no se percibe demasiado, pero yo os diría, esto es una vista de Pekín, una ciudad de 22 millones de habitantes en fin de semana. En fin de semana, Pekín tiene una calidad de aire de las mejores del mundo, el número 17 del ranking de las mayores 500 ciudades. Durante el fin de semana, la gente en Pekín directamente aprovecha, el que quiere ir al parque, de compras, a restaurantes, es decir, consumo de servicios, restauración, prácticamente algo que da un dinamismo, en este sentido, a una ciudad de 22 millones de habitantes. Sin embargo, ¿qué pasa cuando llega la semana y se abren las factorías? Esta imagen no la podéis percibir bien, pero os diré que sin Photoshop, simplemente lo que veríais ahí sería una nube de humo. La gente en Pekín se levanta por la mañana y lo primero que hace es sacar su móvil para mirar las aplicaciones de contaminación del aire, o escucha la radio, o ve la televisión para ver si pueden hacer algo al aire libre o no lo pueden hacer. Entonces, al final, si no pueden hacerlo, que es lo normal, porque están en una calidad de aire normalmente superior a la posición 500, o sea, de las más contaminadas del mundo, esa gente tiene que ir a trabajar, vuelve a casa y la mayoría de ellos utilizará las nuevas tecnologías para hacer el día a día. Por lo tanto, tenemos un cambio de modelo productivo muy importante en una ciudad de 22 millones de habitantes. ¿Queda simplemente eso en el cambio de modelo productivo? No. El gobierno chino ha dicho que le gustaría invertir cerca de 8.000 millones de dólares en reducir la contaminación de esa ciudad tan importante como Pekín. Por lo tanto, vemos que la sociedad tiene una demanda, los gobiernos quieren poner remedios y entre media tenemos las empresas. Sin ir más lejos, ¿somos conscientes de que aquí en Madrid, el año pasado, hemos tenido 30 días laborales de restricciones al tráfico rodado? ¿Somos conscientes de ese hecho? Quizá no nos ha afectado demasiado nuestro modelo productivo, pero realmente, en mayor o menor medida, hay gente que ha tenido que buscar otras vías de ir a trabajar. Y luego ya hay diferentes fuentes, pero se incrementa el número de muertes en Madrid relacionadas con enfermedades por contaminación. Por lo tanto, es una temática que, aunque ahí la vemos muy lejana directamente lo que sería Pekín, nos llega a nosotros cada vez más que en ciudades como Madrid, y os podéis imaginar que en todo el mundo. No nos quedamos ahí, tenemos una mosca que le gusta estar en la pantalla. No nos quedamos ahí directamente, nos quedamos en este otro gráfico que es muy interesante. Este gráfico muestra el consumo que hacemos de los recursos de nuestro planeta Tierra y de los servicios medioambientales que nos da el planeta Tierra año tras año desde 1969. Os diré, porque no lo veréis detrás, que cuanto más alta la barra significa más consumo, hasta llegar al punto de que el año pasado, en agosto del año pasado, ya habíamos consumido todos los recursos que produce nuestro planeta Tierra. En agosto del año pasado. Por lo tanto, esta temática, nos guste o no nos guste, va a estar en boca de todos, va a ser una temática cada vez más recurrente, va a ser una temática por esas tres vías, que nosotros creemos se puede afrontar de distintas vías. Distintas vías, podríamos decir, bastante diferentes o variopintas. Nosotros, personalmente, en los hogares, podemos decir, si nos duchamos 2 minutos menos al día, 2 minutos menos, recortamos la ducha, ahorramos 1 tonelada de CO2. 1 tonelada de CO2 al final sería pues, el CO2 equivalente o que habría dentro de un autobús de 2 plantas de estos turísticos que van por la ciudad de Madrid. Si adicionalmente tomamos un vuelo internacional menos al año, ahorramos 19 toneladas de CO2. Si vamos todos los días en transporte público en lugar de coche a trabajar, 27 toneladas. Consumir 2 piezas de carne menos a la semana, 36 toneladas. Son buenas medidas. Todos podemos hacer un pequeño esfuerzo, pero ¿qué pensáis si os digo que invertir en un fondo sostenible como Nordea Global Climate and Environment Fund significa multiplicar por 27 todas estas medidas en conjunto? Es decir, ¿dónde ponemos los ahorros? Significa un ahorro directamente para el planeta al mismo tiempo. Significa ayudar a salvar recursos.
significa que al final podemos estar ayudando al planeta de una forma bastante eficiente. ¿Y qué haría un fondo de ese tipo con el dinero? Invertir en algo como, por ejemplo, Rational. Rational es una empresa alemana con 2.000 trabajadores más o menos, fundada en 1973, que distribuye a más de 100 países. Su producto estrella, con el que tiene un 52% de cuota en el mercado, para las grandes cadenas de cocina, es esto. Esto de aquí es prácticamente un horno de vapor muy sofisticado, que tiene una puerta más pequeña para que no se pierda el vapor, que viene con una caja compacta para que no se pierda energía, que las bandejas identifican de manera inteligente cada uno de los alimentos que pones prácticamente y entonces decide qué calentar, que empieza a utilizarlo cuando lo usas y al terminar se lava solo. Es decir, un horno de este tipo, ¿tendría sentido para una empresa, una gran cadena de restaurantes utilizarlo? Pues sí, porque estaría ahorrando un 70% su factura energética. Es decir, un horno como el que produce Rational directamente, me podrían decir algo que sería un multicombi de este tipo, yo lo simplifico en un horno, es una máquina que en 18 meses se paga sola, solo por el ahorro que supone energético para la empresa, y a partir de ahí sería ya beneficio a la hora versus lo que sería tener los cocineros habituales que están, como vemos todos en las películas, cocinando directamente, poniendo el horno, el fuego en el otro lado, el microondas, todo, pues todo eso se soluciona con este tipo de tecnología. Por lo tanto, invertir en soluciones medioambientales para las empresas, vamos al primer punto de la presentación, que es que tiene sentido económico. Bien, nosotros creemos que empresas como Rational hay bastantes. Empresas como Rational hay que saber identificarlas. Empresas como Rational están ahí, son grandes, están listadas, hay mercado para ellas y están fuera de los índices tradicionales. Empresas como Rational nosotros las identificamos y las dividimos en 3 categorías. Una sería energías alternativas, os lo voy a decir porque si no, no lo veis, donde creemos que hay un 5% más o menos de oportunidades interesantes. Hablamos de empresas que se dedican a las energías renovables, eólicas, almacenamiento de energía, solar, por ejemplo. Un 70% de ese tipo de empresas se dedican a la eficiencia de recursos. Os he contado Rational, pero por ejemplo existe la movilidad sostenible, la agricultura sostenible, tenemos la construcción inteligente, materiales avanzados, gran cantidad de empresas, sobre todo el sector industrial. Y un 25% de ellas serían empresas que se dedican a la protección del medio ambiente, directamente ayudar a limpiar el agua, gestionar los residuos, ayudar a la pureza del aire, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí que existen empresas que nos ayudan directamente a este objetivo que hablamos anteriormente y sí que son de muchos subsectores diferentes a pesar de que las hemos catalogado en 3 temáticas. Ahora os pondré un ejemplo de cada una de ellas que creemos que es interesante, por ejemplo, pero antes de ello diría, esas empresas, por favor, quedaros con el mensaje de que no son empresas nicho. Para que veáis, hemos puesto este gráfico. Este gráfico, esto sería el universo de esas empresas que hemos identificado, más de 1.100. Cuanto más grande la bola, mayor capitalización. Cuanto más hacia este lado, vosotros hacia vuestra derecha la bola, mayor número de empresas. ¿Qué quiere decir con esto? El universo que hemos identificado, en muchos casos de empresas, en muchos casos de algunos países, es superior a la capitalización de sus bolsas. Nuestro universo de inversión es superior, por ejemplo, a la bolsa de Gran Bretaña, su capitalización, a la de Canadá, a la de Japón, a la altura de la de China. Por lo tanto, que no estén en los índices tradicionales o representando una oportunidad muy buena, como por ejemplo Rational, que es la compañía más rentable de la bolsa alemana, son oportunidades que se pueden utilizar porque sí están listadas y tienen volumen. Yendo por ejemplos. 3 temáticas, empezamos por la eficiencia de recursos. Yo cuando era pequeño, mis padres tenían un Simca 1200. No sé si os acordáis del coche. Mi abuelo tenía un Gordini. El Gordini era fantástico, quizá lo conozcáis mejor. Era el coche, lo llamaban de las viudas. Se salían las curvas. Se salían las curvas y directamente todo el mundo tenía accidentes, pero era fantástico, era muy bonito. Ese coche, ¿por qué se salía en las curvas directamente? Porque era un coche que incorporaba una tecnología muy sencilla de combustión interna y no tenía en cuenta, o no tenía los sistemas que tenemos a día de hoy, que si vieseis bien la imagen sería que todos los coches a día de hoy prácticamente están llenos de infinidad de chips y semiconductores. Chips que te dicen cuál es la presión de las ruedas, cómo tienes, si está lloviendo o no está lloviendo, si tienes gente sentada y no se pone el cinturón de seguridad, si tiene que saltar el ABS, chips de todo tipo. Pues bien, Infineon es el segundo productor europeo de semiconductores y chips. Infineon es una empresa alemana con más de 40.000 empleados que distribuye a todo el mundo. Infineon es una empresa que te dice, teniendo en cuenta cómo se hacen los coches,
Vamos a hacer una comparativa muy sencilla. Los coches de toda la vida de combustión, os lo cuento porque no lo veréis, tienen un coste estimado más o menos, la fuente es americana, por eso lo digo en el sistema de ellos, de 0,8 dólares por cada milla, que es 1,6 kilómetros, que se recorre. Los coches eléctricos empiezan menos eficiente, diríamos 1,2 dólares por cada milla que recorren, pero el aprendizaje, la eficiencia de recursos hace que entre el 2020 y el 2030 sea más barato un coche eléctrico por milla conducida que lo que sería un coche de combustión interna. Por eso, de cara a Infineon, representa una oportunidad muy buena, porque mientras que un coche de combustión interna a día de hoy lleva 355 semiconductores distintos, un coche eléctrico lleva casi 700. ¿Y sabéis de dónde van a tirar directamente de esos semiconductores? De empresas como Infineon que los están desarrollando. Por lo tanto, volvemos otra vez al mismo argumento anterior. La movilidad sostenible tiene sentido económico. Otro ejemplo, cambiando de temática directamente, protección del medio ambiente. Kerry, aunque no se ve bien la imagen, Kerry es una empresa irlandesa, fundada en los 70 también, con más de 20.000 empleados, que lo que hace es agricultura ecológica. Agricultura ecológica, sostenible, adicionalmente provee de semillas y materiales y tal para que se hagan otros productos ecológicos. Es un tipo de agricultura bastante sostenible que a día de hoy prácticamente solo lo podéis encontrar, por ejemplo, en determinados yogures del Lidl, para que os hagáis una idea. Una empresa a nivel mundial y solo encontráis en un nicho del Lidl algo de una compañía como Kerry. ¿Tendría sentido pensar que esto en el futuro puede llegar a ser mucho más importante? Fijaros, os voy a decir los datos de una encuesta que se ha hecho a nivel europeo. Me gustaría que pensásemos todos un momento si estáis de acuerdo o no con cada una de las afirmaciones que os voy a decir. El 87% de los europeos están preocupados por el medio ambiente. El 86% de los europeos no quieren alimentos genéticamente modificados. El 85% prefieren evitar, si pueden, alimentos que tengan o se hayan usado gran cantidad de pesticidas. El 80% preferimos productos de temporada y si encima sabemos la zona donde se produce, mucho mejor. Y el 80% de los europeos consideran que la agricultura orgánica realmente sí es sostenible. Teniendo en cuenta Kerry, lo que produce, las opiniones de la gente, nos encontramos con esta tendencia, que es un mercado incipiente el consumo verde, porque desde 1999, que solo se cultivaban 11 millones de hectáreas a nivel mundial en este tipo de agricultura, hasta 2015, que ya representaban más de 51 millones de hectáreas, hemos pasado de que la cuota mundial de consumo ecológico verde sería de 0,2 a 1,1. ¿Queda mucho camino por recorrer? Sí, pero este pequeño camino recorrido ha puesto a Kerry como una de las principales empresas a nivel internacional en este campo. Por lo tanto, el consumo verde, volvemos a lo mismo, tiene sentido económico. Tercer y último ejemplo, vamos a la temática de energías renovables. Vestas. Vestas es una compañía danesa que produce aerogeneradores. Cuando vais de dirección Valencia, dirección Alicante, pasando por Albacete, la mayoría veréis esos aerogeneradores que hay en el campo, que muchas veces todos nos preguntamos quién lo ha puesto ahí, cómo funcionan, cómo giran. Giran porque Vestas es una empresa que se dedica a eso, a hacerlo de una manera tan eficiente que realmente cada vez sea más autónomo y más rentable tener aerogeneradores o tener la energía eólica, podríamos decir. Esto nos llega a la siguiente conclusión. Hasta ahora la energía eólica, este es un gráfico que representa lo que cuesta producir la energía eólica, era más caro que la energía convencional, pero cada vez al ser más eficientes se está reduciendo su coste. Para cerca del 2020 se estima que sea más barata la energía eólica que la energía convencional. ¿Eso empresas directamente como Vestas qué le supone? Que si estos son los países a nivel mundial que tienen instalada capacidad de aerogeneradores, solo hay unos pocos que realmente tienen gran capacidad instalada, y sería Dinamarca, Portugal, Alemania y España. El resto, donde encontramos países como Francia, como Estados Unidos, como Canadá, y países grandes emergentes como India, por ejemplo, China, todavía no han dado ese paso. Por lo tanto, el potencial para Vestas, sobre todo cuando llega a este punto, es muy importante. Y esto nos lleva al tercer punto. La energía eólica tiene sentido económico. Bien, todo lo que os he contado es bueno, es interesante, pero hay que saber identificarlo.
En Nordea, lo que contaba mi compañero Cristian Balteo anteriormente, de que lo llevamos dentro de nuestro ADN, como también introdujo mi compañera Ana Rosa, es porque nosotros creemos sobre todo que hay que tener consistencia en nuestras ideas. Y nosotros, desde 2008, lanzamos un fondo temático centrado en combatir el cambio climático y fomentar la eficiencia energética y de recursos de las empresas. Un fondo que se llama Nordea Global Climate Environment Fund, y el mayor compromiso de ese fondo es haber tenido los dos mismos gestores, un danés y un alemán, desde el principio, apoyados por un equipo de más de 24 personas de diferentes nacionalidades y que los hemos traído de prácticamente los mejores sitios o unas cabezas pensantes muy buenas. Tenemos un compañero que nos viene del equipo económico de Algor, otro compañero que viene de principales bancos de inversión. Entonces, gente con experiencia que aporta su know-how a este tipo de estrategia. Gente que al final, todo lo que todo subyace es, sí, la temática es muy bonita, este es el proceso de inversión, sí, es interesante mirar el análisis estratégico de la empresa, pero hay que mirar también la valoración. Nosotros no nos olvidamos de la valoración en este tipo de fondos y hacemos una cartera de cerca de 40 a 60 compañías que son las mejores convicciones en este tipo de compañías importantes a nivel mundial con un negocio que creemos puede ser bastante atractivo. Compañías que al final te dan una cartera con que la distribución geográfica, como veis aquí, sería parecida al MSCI World con la principal posición en Estados Unidos y sectorialmente sobre todo con el sector industrial. ¿Por qué sector industrial? Porque es el que permite o es el que desarrolla estas tecnologías para que otras empresas sean más eficientes y más sostenibles. ¿Por qué Estados Unidos? Porque, a pesar de lo que dice Donald Trump, sus empresas son de las pioneras a la hora de desarrollar este tipo de soluciones medioambientales a nivel mundial. Hay en otros países, pero Estados Unidos directamente tiene buenas empresas en ese punto. Las principales posiciones no lo veréis, simplemente lo había traído para deciros, sí, las 10 principales posiciones son compañías importantes, sí, de mediana y de gran capitalización, sí, ¿suelen estar en los índices tradicionales? Normalmente no, porque somos diferentes en ese aspecto, como os comentaba anteriormente, y creemos que ahí es donde está el valor añadido de las rentabilidades de nuestro fondo. Rentabilidades que al final todo tiene que tener sentido económico y tenemos que dar rentabilidades, si no, para eso no estaríamos aquí, lógicamente. Rentabilidades que nuestro fondo es la línea azul. La otra línea que no sabría decir de qué color es el MSCI World. Y como veis, con una correlación de 0,86, con un comportamiento parecido al MSCI World, con una volatilidad que se desvía del MSCI World en más o menos 1,25%, conseguimos obtener unas rentabilidades muy atractivas y batirlo de una manera bastante atractiva también. Y con una temática sostenible que es buena para todos en el medio ambiente. ¿Hay más fondos en el mercado que tratan de hacer renta variable sostenible? Sí. Y hay una categoría que es la de Morningstar de renta variable ecológica que los engloba a todos y nos pone en esa categoría. Bien, aquí volvemos a decir lo mismo. En Nordea creemos que somos diferentes en nuestra aproximación y eso es lo que nos ha llevado a, nosotros somos el azul, la categoría es el verde, no ha salido de abajo, pero yo os lo digo, hemos batido a la categoría de Morningstar todos los años, desde el lanzamiento menos uno, que nos quedamos ligeramente detrás. Todos los años lo hemos batido en años alcistas y bajistas. Con esto lo que me quiero quedar es, cambio climático y medio ambiente tiene un incentivo económico muy fuerte desde el punto de vista empresarial por el tema de ahorrar recursos desde la sociedad y desde los gobiernos. El incentivo medioambiental sobre todo es minimizar las externalidades dañinas, como decimos, y el incentivo corporativo sería prácticamente mejorar la competitividad y los costes de las empresas. Todo esto lo hacemos porque nosotros, os hemos dejado un detalle, queremos que invertir en soluciones medioambientales tiene sentido económico. Y ya simplemente, a modo de repasar, os hemos dejado a todos este detalle que creemos que representa bien la filosofía de Nordea, lo tenéis en las bolsas. Esto que tiene aquí un plástico biodegradable transparente, como creemos que somos nosotros transparentes, es un medidor para cuando todos estamos en la ducha, porque todo esto está muy bien, pero empieza desde nosotros. Ahorrar 3 minutos de ducha al día, ya no 2, 3, supone que vamos a ahorrar cerca de 240 litros de agua caliente a la semana. Un dato importante para nuestras facturas en casa, y eso no lo contabilizamos con algo eléctrico que tenga una pila, no, con un reloj de arena. Adicionalmente os hemos dejado otro detallito, pero esto me parece que resume bastante bien la filosofía de nuestro fondo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Quería recordaros que si alguno necesitáis la certificación de EFPA, por favor se lo digáis a mi compañero Raúl o a cualquiera de nosotros que os apuntamos. Por favor, seguidnos para el cóctel, que tenemos ahora un cóctel en la glorieta Plazoleta de la Niña, os llevaremos ahora todos. Muchas gracias por vuestro tiempo y esperamos que os haya resultado interesante.